pidieron varias órdenes de aprehensión y entre esas varias se pidió también la orden de aprehensión suya por los delitos de asociación ilícita y el delito de cohecho pasivo, en virtud que se analizó únicamente una sospecha fundada. En ningún momento estoy preguntando que usted sea responsable o que sea inocente. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF, la playera. Escuchábamos al juez Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo. Y después por la mañana detienen a otro exministro del Partido Patriota. Era el turno del que encabezó la cartera del Ministerio de Cultura y Deportes, el señor Carlos Batzín. Lo detienen en Chimaltenango. Y algunos dirían, bueno, ya creo que quedan pocos exministros del PP que no estén tras las rejas o en problemas legales. Pero hacen falta algunos importantes. Hacen falta algunos, pero creo que Carlos Batzín, yo no me lo esperaba en estos momentos, María Alejandra. Sí, yo en realidad tampoco. Me toma por sorpresa la noticia en horas de la mañana. Ya desde el año pasado se presentó el caso de cooptación del Estado y todavía, si bien no son muchos los prófugos de la justicia, todavía hay algunos pesos pesados y creo que es precisamente en ese contexto que Carlos Batzín pasaba un poco desapercibido, porque uno llegaría a pensar inmediatamente en Eric Archila, Alejandro Sinibaldi, digamos que ha sido un tema recurrente en las últimas semanas, un Alan Marroquín, etcétera. No creo, al menos yo no lo tenía en el top of mind en realidad a Carlos Batzín, pero vemos después de algún tiempo que se ejecuta esta captura y por algunos delitos con los cuales ya estamos familiarizados los guatemaltecos porque se han presentado recurrentemente en estos casos de corrupción. En el caso del exministro, pues es el delito de cohecho pasivo y asociación ilícita por razones sencillas y que es lo que va a tener que demostrar el Ministerio Público en los tribunales. Hay una presunción de que dentro del Ministerio de Cultura y Deportes el señor Batzín pues habría recibido algún tipo de sobornos por distintos contratos que se hicieron en materia de seguridad. Este era, y creo que eso lo tiene que entender también el guatemalteco, el modus operandi del Partido Patriota. Los dos delitos que se le imputan, el de cohecho pasivo se refiere a la persona que recibe el soborno y cohecho activo es quien lo entrega. Recordemos también que estos dos delitos solo los pueden cometer funcionarios públicos, claro, no personas que estén fuera del sistema. Y el otro delito que se le imputa es el de asociación ilícita, que es el delito que se utiliza generalmente para describir la participación, definir la participación de una persona en una red que haya cometido algún tipo de crimen, algún tipo de delito, digamos. Correcto. Y que es precisamente lo que era el Partido Patriota, una estructura criminal. Entonces, por ser parte de esta estructura criminal, se le pone este delito también al señor Batzín. Interesante, vamos a ver cuáles son las pruebas que tiene en realidad el Ministerio Público para demostrar, pero todo parece encajar muy bien con las evidencias que ya hemos visto en otros casos. La evidencia de este caso concreto, porque la responsabilidad penal es individual, para el señor Batzín, pues va a ir saliendo más adelante, pero parece encajar una vez más con lo que ya tenía acostumbrado a hacer el Partido Patriota, que era prácticamente adoptar las instituciones del Estado, cooptar las instituciones del Estado para echar a andar sus negocios, y muchos de estos negocios eran lavado de dinero, cobro de sobornos, etcétera. Comisiones. Yo sé que a Estuardo no le sorprendió mucho la detención de Carlos Batzín. No, era de los que se mencionaban ahí a partir de exministros del PP que precisamente o cobraron por dar contratos, ¿verdad? O sea, una cosa es todo el contrato, pero una comisión das la comisión, que eso cada vez lo vemos hasta como extraño, que es lo que han dicho los de corrupción y construcción, ¿verdad? Que ya Sinibaldi les cobraba la comisión para poder pagarles deuda de arrastre, o el otro, ¿verdad? O llegaba a alguien y le decía, te doy tantos y me hace el contrato, ¿verdad? O sea, esa correlación ahí ya tuvimos por ejemplo, el caso de Dwight Pesarossi, ¿verdad? En estos procesos. Y yo lo que me preocupa es que el hecho que detengan a todas estas personas no quiere decir que la corrupción no haya terminado. Yo creo que sería muy interesante hacer un análisis de la CDAG, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala,
yo creo que ahí se encontraría. Es que la autonomía ahí. ¿Mala palabra? No, la autonomía ahí ha dado pie a muchas cosas que se hacen en la opacidad. Sí, entonces. Enarbolando la autonomía. Correcto. En términos de la autonomía. De la autonomía del deporte en Guatemala. Mira, en nombre de la autonomía en Guatemala se ha hecho cualquier barbaridad de corrupción y cualquier barbaridad de robos, ¿verdad? Entonces, solo para ponerles un ejemplo, que no es el Ministerio de Cultura y Deportes, sino la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que ahí debería también haber una investigación, sobre todo sobre quienes ni estando en la CDAG siguen manteniendo el poder y siguen controlando las finanzas desde afuera. No tienen nada que ver, pero siguen con mucha fuerza adentro. Y yo sé que me están viendo y saben quiénes son, o sea, tampoco nos escondan porque ya sabemos quiénes son. Y muchos son personajes que han incluso pululado ahí por la política, ¿no? O sea, uno dice, ¿de dónde salió tan interesado en el deporte? No es en el deporte, es en el manejo de los recursos. Y la precariedad de todas las asociaciones. Salió, por ejemplo, una asociación que uno no diría va a tener algún problema, que el ajedrez, ¿verdad? Pero ya salió toda la información de toda la corrupción y cuántos se robaron ahí y las acusaciones que hay. Pero regresando al exministro, este era el modelo del PP. El PP era el modelo de alcanzar el poder y obtener un beneficio enorme. Juan Carlos Monzón lo describe muy bien, un beneficio enorme. De hecho, Juan Carlos Monzón cuenta que él y su amigo, cuando no tenían de dónde ir a sacar, ellos iban a buscar. Los dos decían, vamos pues, y se iban a tal lugar, ¿verdad? Se iban a tal institución. Pasaban, no sé, pasaban al India, vamos a ver qué hay aquí, no, aquí no hay nada, vamos al otro, entonces se iban al otro lado, ¿verdad? Y entonces, no sé qué, y vamos aquí, y es donde sale el caso del RIC, por ejemplo, ¿verdad? Que vos aquí no hay nada, no, fíjate, solo un contratito allá de un software, ¿verdad? Pero lo interesante en el Partido Patriota, en la gestión del Partido Patriota, era que digamos lo que acabas de mencionar, el modelo era centralizado para ir a buscar recursos. Tal vez en las otras administraciones cada ministerio manejaba la corrupción según su modo o quién estaba a cargo de eso. El de hoy es bien descentralizado. Pero en ese momento una persona tenía el control o 3 grupos tenían el control de varias áreas. Sí, creo que esa es una de las grandes lecciones que deja el Partido Patriota para poder entender e ilustrar de mejor forma aún a qué nos referimos cuando hablamos de que los partidos políticos en Guatemala son vehículos electorales. Y es que, de verdad, ellos utilizaron únicamente la estructura partidaria para llegar a cooptar el Estado. Es que no creo que haya un mejor nombre para este caso en concreto que cooptación del Estado. Lo que es fascinante del trabajo que hace el Partido Patriota en ese sentido como estructura criminal es que logra en alguna medida centralizar todas las acciones, todos los actos de corrupción en alguna medida están centralizados y son dirigidos por la cúpula del partido. O sea, sí había algún tipo de coordinación, no era el típico, como yo estoy en una institución, yo aquí soy el caudillo, yo decido a quién le doy las concesiones, etcétera. No, es que era toda una estructura que operaba con alguna lógica, que tenía dirección, sabía dónde iba y sabía concretamente cómo cometer cada uno de los delitos, digamos, ya lo traían muy bien pensado. Imagínense, yo creo que este modelo solo iba a ser superado tal vez por Manuel Valdizón y su gente, porque ellos también tenían claro cómo funcionaba el Estado para su... Que ya lo habían aprendido con la UNI. Claro, y ya y convivieron, digamos, luego nos dimos cuenta que convivieron muy bien con el Partido Patriota, aunque hacia afuera había pelea, había bloqueo, pero los acuerdos se hacían en la cúpula del PP y en la cúpula del líder. Fíjate que acabas de casi que, para decirlo de alguna manera, describir en términos teóricos la evolución de la corrupción en Guatemala. Y cómo el patrimonialismo, que es el sistema que nosotros tenemos, o sea, partidos políticos que se forman, como están ahorita un montón de comités cívicos y comité de proformación, ahí se están formando, porque sienten que ellos son los que tienen que llegar a obtener el patrimonio, el botín, para repartir, con base en el compadrazgo, con base en el control de las leyes, con base en todo el proceso. El FRG fue uno de los maestros principales de este proceso, con Portillo. Pero desde Vinicio Cerezo nosotros venimos en la consolidación de un sistema patrimonialista. Sistema patrimonialista le llama Max Weber a propósito al modelo
como el que tenemos en Guatemala, en el cual lo único que hace el grupito que viene atrás se conforma en un comité pro formación, hace su partido político, hace la campaña, gana el poder, coopta y empieza entonces a jalar un pedazo del pastel. el pastel, pero tiene que repartir. La maravilla, digamos, que había descubierto el PP era que, si bien esos eran procesos descentralizados, muy, digamos, muy circulares en un lado, en comunicaciones, muy circulares en educación, muy circulares en salud y los contratos de medicamentos, ellos tuvieron la fuerza y tuvieron, creo que yo no sé, la maña, no le diría inteligencia porque no es inteligencia, sino maña, era la picardía y la sagacidad de no solo descentralizarlo, sino de utilizarlo para la transformación del PP en el siguiente, ¿verdad? Y de ahí la campaña de le toca, no le toca, ¿verdad? Porque era como quién viene después. Una alternabilidad mañosa. La alternabilidad, entonces dijeron, es tiempo de quebrar la alternabilidad. Por eso es que Sinibaldi termina financiando por medios ilegales, ¿verdad? Y con dinero de extorsión, la campaña del no le toca. Pero porque ya sabían que sí era posible y por el control que tenían. Y ojo que mucho de esa centralización de la corrupción se dio en la cabeza, se dio en Roxana Valdetti, se dio en Otto Pérez Molina, y esas son las acusaciones. Sí existía un liderazgo para eso. Demuestran las pruebas recientes, esa centralización se dio también en Alejandro Sinibaldi, porque también había centralizado mucho de ese poder, pero eso nos dice también que esta estructura criminal, que era el Partido Patriota, tuvo que haber estudiado muy bien el funcionamiento del Estado para llegar a cada uno de los espacios en donde se permitía la corrupción. Es que ellos tenían muy bien analizado en dónde podía haber corrupción y quisieron aprovechar cada uno de esos espacios. Creo que eso es lo que termina siendo tan sorprendente del Partido Patriota, y que hay una dinámica interesante que nos explica también la corrupción en Guatemala en este sentido, y es que la corrupción aquí es un juego de suma cero, porque la oposición no necesariamente estaba molesta por los delitos que estaba cometiendo el Partido Patriota, sino porque esos delitos no los podían estar cometiendo ellos, porque ese pedazo del pastel no se lo estaban comiendo ellos. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF, la playera, regresamos luego del corte.